Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de ver las carreteras en México. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México, porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Comencemos. Historia número 1. El kilómetro 31. Nunca he sido supersticioso. Conducir de noche por las carreteras de México siempre fue parte de mi rutina, especialmente cuando trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería. La carretera México-Toluca la conocía como la palma de mi mano, o al menos, eso pensaba. Aquel jueves, salí tarde del centro de distribución. Eran cerca de las 11:30 de la noche cuando por fin encendí el motor y me lancé al camino. Iba cansado, pero sabía que si tomaba la carretera libre, llegaría más rápido a casa. Era más solitaria, sí, pero también más directa. El problema empezó justo al pasar el kilómetro 31. La primera señal de que algo no estaba bien fue el frío. No uno normal, sino uno seco, pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Revisé el tablero del coche. Nada extraño. El clima estaba bien, el motor funcionaba perfecto, pero no podía ignorar esa sensación de presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí. Poco después, vi a alguien al borde del camino. Era una mujer. Estaba parada, completamente inmóvil, vestida con una bata blanca que le llegaba a los pies. El cabello largo y oscuro le cubría el rostro, y lo más inquietante era que no parecía pedir ayuda. No levantaba la mano, no se movía, solo estaba ahí. Pasé junto a ella sin detenerme, por supuesto. No soy tonto. Ya he escuchado demasiadas historias sobre la dama de la carretera, pero nunca pensé que realmente me tocaría verla. Miré por el retrovisor, pero ya no estaba. Pensé que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Tal vez me estaba quedando dormido. Así que bajé la ventana para que el aire me despertara un poco. Puse música, algo de rock para despejarme. Pero ni 5 minutos después, la vi otra vez. Exactamente igual. Mismo vestido, misma postura. Solo que ahora, estaba un poco más cerca del borde de la carretera. El corazón me empezó a latir más fuerte. Esta vez bajé la velocidad. No sé por qué lo hice. Tal vez para comprobar si era una persona real. Pero al pasar junto a ella, algo cambió. Por una fracción de segundo, juraría que me miró. No pude verle los ojos, pero sentí su mirada perforándome el alma. Algo dentro de mí se rompió un poco. Apreté el volante, aceleré. El frío aumentó. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Comencé a escuchar cosas dentro del coche. Primero fueron como susurros, bajos, como si alguien hablara en voz muy baja justo detrás de mí. Después vino la risa, una risa infantil. Me detuve de golpe. Bajé del auto, tomé una linterna y revisé todo. La cajuela, los asientos traseros, debajo del coche. No había nadie. Pero esa risa, juro por mi madre que la escuché. Volví a subir, decidido a terminar ese viaje de una vez por todas. Ya no estaba cansado. Ahora estaba alerta y aterrado. Pasaron otros 10 kilómetros en silencio, hasta que algo en el camino me hizo frenar. Un cuerpo, tirado justo al centro de la carretera. Me bajé rápidamente, pensando que quizás alguien había sido atropellado. Pero no, era una figura de trapo, como un muñeco. Y detrás del muñeco, otra vez, la mujer. Pero ahora estaba más cerca, a solo unos pasos de mí. Sentí un calor repentino detrás de la nuca, como si alguien me soplara. Me giré en seco. Nadie. Cuando volví la vista hacia adelante, la mujer ya no estaba. Subí al coche sin mirar atrás y arranqué. Esta vez no pensaba parar por nada del mundo. Lo peor vino después. El camino empezó a repetirse. Noté los mismos señalamientos, el mismo grafiti en una barda, incluso el mismo coche abandonado a un costado. Pensé que me había perdido, así que revisé mi GPS. El mapa no cargaba, ni señal tenía. Pero lo más extraño fue que el reloj del coche marcaba 12:01 de la mañana. Exactamente la misma hora desde hacía más de 20 minutos. Estaba atrapado. No sabía cómo ni por qué,
no podía salir del kilómetro 31, como si estuviera en un bucle. Y entonces ella apareció dentro del coche. No la vi entrar. Solo estaba ahí, en el asiento del copiloto, mirando al frente, en silencio. No grité, no me moví, no podía. Estaba paralizado, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello cayó y vi su rostro, o al menos lo que quedaba de él. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías y negras. La piel colgaba como si hubiera estado sumergida en agua por días, y su boca era una mueca eterna, torcida, como si hubiera muerto gritando. Entonces habló, pero no con palabras. Fue como si su voz se metiera en mi cabeza, una voz hueca, podrida, que repetía lo mismo una y otra vez. Tú no debiste ver, tú no debiste ver. Cerré los ojos, recé, grité. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. Ni ella, ni el frío, ni el bucle. El reloj marcaba la 1:17 de la mañana, y el GPS volvió a funcionar. Estaba a solo 5 minutos de llegar a mi casa. Llegué temblando, llorando, riendo como un loco. Mi esposa me preguntó qué había pasado, pero no supe qué decirle. Solo me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía una marca en el cuello, como si unas manos huesudas me hubieran apretado. Desde esa noche no manejo de noche. Jamás. Y si alguien me pregunta por qué, les digo que hay cosas en las carreteras de México que no entienden de lógica, que no buscan hacerte daño físico, sino quebrarte desde dentro. Yo sobreviví al kilómetro 31, pero algo de mí se quedó atrapado allá. Y creo que ella aún me está buscando. Luz alta, luz baja. Toda mi vida he sido conductor de tráiler. Recorrer las carreteras del norte de México de noche es algo que aprendí a hacer con calma y respeto. Me ha tocado ver de todo, animales cruzando de repente, choques brutales, gente pidiendo aventón a media madrugada, pero nada me preparó para lo que viví una noche en la carretera 40D, rumbo a Durango. Era octubre, y había salido de Monterrey con una carga ligera. Todo iba bien hasta que crucé el tramo entre La Encantada y El Salto. Si conoces esa carretera, sabes que es peligrosa. Curvas cerradas, sin mucha señal y casi sin señal de celular. Eran las 2:34 de la madrugada, lo recuerdo porque acababa de mirar el reloj del tablero. Estaba tranquilo, escuchando música baja para no dormirme. De pronto, vi unas luces en el espejo retrovisor. Era otro coche. Iba detrás de mí, a buena distancia, pero algo me llamó la atención. Hacía cambio de luces constantemente. Luz alta, luz baja. Luz alta, luz baja. Al principio pensé que era una señal amistosa, tal vez alguien queriendo pasar, pero no. Se mantenía detrás, sin rebasar. Solo insistía con las luces. Intenté ignorarlo. Pasaron 10 minutos y el coche seguía ahí, pegado a mí, con los mismos cambios. Me molestó. Tomé un radio para ver si algún compañero andaba cerca y había visto algo. Nadie contestó. La carretera estaba completamente vacía. Decidí orillarme un momento. Tal vez el conductor necesitaba ayuda. Frené despacio, encendí las intermitentes. El coche detrás también se detuvo. Era un Volkswagen antiguo, un sedán negro, casi mate, sin placas. Me pareció raro. Me bajé con mi linterna. Me acerqué a la ventanilla y no vi a nadie. El coche estaba vacío, literalmente vacío. No había nadie al volante, ni en los asientos traseros. Nada. Di unos pasos atrás. Volví a apuntar con la linterna. Vacío. Cuando me giré para regresar al tráiler, el motor del Volkswagen se encendió solo. Las luces altas me cegaron por un instante, y luego, desapareció. No como cuando un coche arranca y se va. No, desapareció en silencio, como si lo hubieran apagado del mundo. Solo quedaba la carretera y el zumbido del viento. Subí al tráiler temblando. Cerré todas las puertas. Revisé los espejos. Nada. Intenté convencerme de que tal vez me estaba quedando dormido. Me forcé a seguir, pero ya no era el mismo. Los siguientes kilómetros se sintieron eternos. Cada sombra al borde del camino me ponía los nervios de punta. Me juraba que algo se movía en los arbustos. Pero lo peor fue cuando vi las luces otra vez. Luz alta, luz baja, luz alta, luz baja. No, no puede ser, murmuré, con la garganta seca. Esta vez,
No me orillé. Aceleré. Y él también. El coche se pegó a mí como una sanguijuela. El mismo patrón. Luz alta. Luz baja. Como si intentara decirme algo. Comencé a sudar frío. Cada minuto que pasaba me sentía más observado, más paranoico. Hasta que en una curva cerrada vi algo que me hizo frenar de golpe. Había una camioneta volcada. Una pick-up roja, boca abajo, con las llantas aún girando. Salté del tráiler con la linterna. Grité por ayuda. Me acerqué, y entonces entendí. La camioneta no tenía olor a gasolina, ni señales de impacto fresco. Estaba seca, cubierta de tierra. Era vieja, como si llevara años abandonada ahí. No podía ser. Esa curva no tenía forma de ocultar algo así. Era imposible no haberlo visto en mi viaje. Volví al tráiler. Quería encender el motor, huir. Pero algo me detuvo. El retrovisor central marcaba movimiento. No había nada frente a mí, pero la cámara trasera mostraba una silueta. Una figura de pie justo detrás del tráiler. Alta, flaca, inmóvil, sin rostro. Solo una silueta negra, como una mancha en la realidad. Me froté los ojos. La figura no desaparecía. Apagué la cámara. Cuando encendí el motor, ya estaba en el asiento del copiloto. No me miraba. Solo estaba sentada ahí, como si esperara. No grité. No podía. Solo cerré los ojos y comencé a conducir. Durante los siguientes 30 kilómetros, no estuvo sola. Vi otras figuras. Al borde del camino, paradas frente a curvas, sentadas sobre postes de luz. Algunas solo eran sombras, otras tenían caras desfiguradas, ojos en blanco, bocas abiertas de par en par. No se movían, pero su presencia me retorcía el alma. Cuando finalmente vi la caseta de cobro, ya estaba amaneciendo. El cielo se tornaba azul pálido. Me orillé y bajé. Vomité. Me arrodillé. Lloré. Uno de los encargados se me acercó. Era un señor viejo, de cara amable. ¿Todo bien, patrón? Creo que vi cosas. No sé si estoy loco, le dije. Él me miró con una mezcla de compasión y resignación. ¿Pasó por la 40 de noche? Asentí. Entonces no está loco. No es el primero. Aquí le decimos el camino de las almas que no llegaron. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que ese tramo de carretera ha tenido decenas de accidentes fatales y que hay reportes de conductores que ven coches fantasmas, pasajeros invisibles o muertes repetidas. Dicen que si un coche empieza a hacerte cambio de luces una y otra vez, no lo sigas, no te detengas, no lo mires, porque lo que buscan no es que lo ayudes, sino que te unas a él. Esa fue la última vez que tomé ese camino de noche. Me cambié de ruta, incluso de empresa, pero aún ahora, hay noches donde, al mirar por el espejo retrovisor, juro ver el parpadeo de unas luces lejanas. Luz alta, luz baja, luz alta, luz baja. 3. El último retén. Nunca había tenido miedo de manejar de noche. Mi trabajo como médico rural me obligaba a recorrer largas distancias entre pueblos del norte de Sonora, así que las carreteras oscuras, los caminos polvorientos y los tramos sin señal eran parte de mi rutina. Hasta esa noche. Había terminado mi guardia en un poblado cerca de Moctezuma. Eran casi las 2 de la mañana y decidí regresar a Hermosillo. El tramo es largo, pero tranquilo. O eso pensé. La carretera lucía desierta. Ni un solo faro en kilómetros. El cielo estaba nublado, sin luna ni estrellas, y el aire olía a tierra húmeda. Encendí la radio, pero solo había estática. Me forcé a mantener la mente ocupada. Cantaba, hablaba solo. Pensaba en mi esposa dormida esperándome en casa. Fue entonces cuando vi las luces rojas a lo lejos. Un retén, murmuré. No era raro. Por esa zona suele haber presencia militar. Pero algo me incomodó de inmediato. No había vehículos oficiales, ni señales visibles. Solo conos de plástico iluminados por faros tenues y 2 hombres de uniforme, rígidos como estatuas. Me orillé, bajé la velocidad y detuve el coche. Uno de los hombres, alto y delgado, se acercó a mi ventana. Tenía un rostro inexpresivo, como si llevara horas sin parpadear. Buenas noches, doctor. ¿A dónde se dirige? Me extrañó que supiera que era médico, pero pensé que quizá me habían visto antes. Soy conocido en algunos pueblos. A Hermosillo, respondí. El otro soldado se mantenía al fondo, de espaldas, inmóvil.
El primero me pidió que bajara del vehículo. Lo hice con cierto recelo. Me pidió mi identificación. Se la mostré. La revisó, pero no me la devolvió. En cambio, me miró con una expresión extraña, como si ya supiera algo sobre mí que yo mismo ignoraba. ¿Vienes solo?, preguntó. Asentí. Me pidió que abriera la cajuela. Lo hice. Revisó sin decir palabra. Luego, se giró hacia el otro militar y asintió. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El segundo hombre, el que estaba de espaldas, no tenía sombra. El haz de luz de mi coche proyectaba mi silueta, la del primer soldado, la de los conos, pero no la suya. Era como si estuviera flotando fuera del mundo. Me entró un escalofrío seco, de esos que te doblan el estómago. Intenté disimular mi nerviosismo. ¿Está todo bien, oficial? El primero me miró, inclinando apenas la cabeza. Siga por el camino, pero no se detenga por nada. ¿Entendido? Asentí. Volví al auto. Él me regresó mis papeles por la ventana, y sin más, el retén desapareció en la oscuridad mientras me alejaba. 10 minutos después, el ambiente cambió. La carretera ya no parecía la misma. Los postes de luz dejaron de aparecer. El pavimento tenía baches que no recordaba. Incluso los árboles a los costados eran distintos, más secos, más altos, más deformes. Y entonces lo vi. Otro retén. Mismos conos, mismos faros. Mismo soldado alto que me hacía la señal de detenerme. Pero eso era imposible. No podía haber dado la vuelta. Era como si hubiera regresado exactamente al mismo punto. Me detuve, sin bajar la ventana. ¿Otra vez?, pregunté con voz temblorosa. El mismo hombre se acercó, pero esta vez tenía el rostro distinto. Sus ojos eran completamente negros, vacíos. Su boca se movía sin emitir sonido. Y detrás de él, el otro, el que no tenía sombra. Aceleré. Lo último que vi en el retrovisor fue a los dos observándome, sin moverse. El que no tenía sombra parecía sonreír. Comencé a rezar. Seguí conduciendo como un loco, sin mirar atrás, sin detenerme. La carretera parecía estirarse eternamente, como si no tuviera fin. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Y entonces escuché el ruido. Un golpe seco, en el asiento trasero. Miré por el retrovisor. Había alguien sentado ahí. No sé cómo entró. No escuché puertas. No hubo movimiento. Solo apareció. Era el segundo soldado. O lo que sea que fuera. Estaba sentado como si nada, con la mirada fija al frente. No hablaba. No respiraba. Solo estaba ahí, como si me acompañara. Intenté no mirarlo. Intenté no volverme loco. Conduje más de 1 hora sin detenerme, hasta que la carretera se terminó. No llegué a Hermosillo. No llegué a ningún pueblo. Solo se acabó. Como si la tierra misma hubiera decidido terminar ahí. El pavimento se convirtió en tierra suelta, y la tierra en oscuridad. Y detrás de mí, ya no estaba el coche, ni la carretera, ni el camino por el que había venido. Estaba atrapado. Entonces, él habló, no con su voz, sino dentro de mi cabeza. Tú pasaste cuando no debías. Viste lo que no era para ti. Te detuviste cuando se te advirtió. Intenté responder, gritar, negarlo, pero ya no tenía boca, ni cuerpo. Solo floto, en este espacio vacío, en este no lugar. Y a veces, cuando es de noche, veo los faros de un coche acercarse. Escucho el motor, los frenos, y veo bajar a un médico cansado, tal vez uno como yo, que no sospecha que ese retén no es real. Y cuando él me ve, ya es demasiado tarde. Nunca te detengas en un retén del que no viste aviso previo. Nunca te bajes si algo no se siente bien. Y nunca mires directo al que no proyecta solo 4. No mires a los lados. Mi nombre es Javier. Nunca creí en lo paranormal. Hasta hace poco, mi mundo era completamente lógico. Trabajo, familia, casa. Pero una noche, una simple decisión en el camino cambió todo. Todo empezó cuando tomé un desvío. Había ido a ver a mi madre al pueblo de Tepalcatepec, en Michoacán. Era domingo, ya tarde. Sabía que no debía regresar de noche, pero me confié. Pensé que si salía antes de las 9 de la noche, podría llegar a Apatzingán en menos de 1 hora.
pero había un bloqueo en la carretera principal. Policías, o algo parecido. Me desviaron por una ruta que, según ellos, me llevaría al mismo destino. Es más directa, me dijo uno de los oficiales, pero no te detengas por nada, ¿entendido? No pensé mucho en sus palabras. Estaba cansado. Solo quería llegar. Los primeros kilómetros fueron tranquilos. El camino estaba en buen estado, aunque muy solitario. No había señal en el celular. Lo único que me acompañaba era la música baja y el ruido del motor. Todo era tan normal, hasta que vi el primer letrero. Un cartel metálico, oxidado, en medio del camino. Solo decía, no mires a los lados. Me pareció extraño. Pensé que era una broma, o parte de alguna campaña local. Pero unos metros más adelante, vi otro cartel. Sigue adelante. No frenes. Ahí fue cuando empecé a sentirlo. Ese tipo de incomodidad que no se puede explicar. El aire dentro del coche se volvió denso, como si algo invisible estuviera subiendo conmigo. Seguí manejando, intentando ignorar el sudor frío en mi espalda. A los 5 minutos, el paisaje cambió. Los árboles parecían más altos, más cerrados, como si quisieran atrapar el camino. Y entonces, algo se cruzó. Una figura, rápida, blanca, como una mujer. Frené bruscamente. Estaba parado en medio de la nada, corazón latiendo a 1000. Esperé unos segundos. Miré a ambos lados. Y lo vi. Junto a la puerta del copiloto, había un rostro, pegado al vidrio, pálido, sin ojos, sonriente. Grité y aceleré. El rostro desapareció como niebla. Quise convencerme de que era mi imaginación, tal vez el reflejo de algo. Pero entonces comencé a ver más letreros, uno tras otro, clavados en los árboles. No los escuches. Ellos saben que puedes verlos. Ya te marcaron. Comenzó a temblarme el pie en el acelerador. No sabía si seguir o regresar, pero no había señales, no había retorno. Solo ese camino interminable. Fue entonces cuando escuché el golpeteo en la cajuela, como si alguien estuviera encerrado ahí. No puede ser, dije, al borde del llanto. Me detuve. Apagué al motor. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, nada. Salí lentamente del coche. Rodeé hasta la cajuela. Puse la mano sobre la chapa. Dudé. Y entonces escuché una voz infantil, desde dentro. Papá, ¿me dejas salir? Di un paso atrás. No tengo hijos. Volví al asiento. Arranqué el coche temblando. Manejé sin pensar. No sé cuántos minutos pasaron, quizá horas. Y de repente, vi luces. Una tienda de abarrotes al lado del camino. Vieja, pero abierta. Había una mujer detrás del mostrador. Me detuve, bajé corriendo. Buenas noches, dije agitado. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto falta para Apatzingán? La mujer no respondió de inmediato. Me miró con lástima, luego con miedo. ¿Viene de la brecha del ahorcado? No sé cómo se llama, me desviaron por allá. Vi cosas, creo que estoy perdiendo la razón. Ella bajó la mirada. Muchos entran, pocos salen completos. ¿Vio los letreros? Asentí. Entonces ya están contigo. Quise preguntarle qué significaba eso, pero en ese momento, detrás de ella, dentro de la tienda, vi a alguien parado. Una silueta oscura, solo ojos, rojos, fijos en mí. Retrocedí. ¿Quién está ahí? Pregunté. La mujer no contestó. Me subí al coche sin despedirme. Aceleré. Lloré. Recé. Grité. Finalmente, vi un letrero. Bienvenido a Apatzingán. Había salido. O eso creí. Al llegar a casa, mi esposa me esperaba con cara de susto. ¿Dónde estabas? Me dijo. ¿Qué? Vine directo, contesté. Salí como a las 9 y llegué ahorita. Ella palideció. Javier, han pasado 3 días. Me reí. Creí que era una broma. Pero mi celular, el reloj, la televisión, todos lo confirmaban. 3 días. 3 malditos días que no recuerdo. Desde entonces, las cosas ya no son igual. Me he vuelto paranoico. El espejo retrovisor refleja caras que no están ahí. Escucho golpes en la cajuela aunque esté vacía. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo ese primer letrero. No mires a los lados.
Tarde. Ya número 5. La curva del hombre quieto. No me gustan las curvas cerradas de las carreteras mexicanas. Son traicioneras. Pueden parecer inofensivas, pero bastan unos segundos de distracción para que termines en una barranca. Pero hay una curva en particular, allá por los caminos solitarios de Chiapas, que no olvidaré jamás. Trabajo como técnico en telecomunicaciones. Me toca viajar a pueblos remotos para revisar antenas y repetidores. Esa vez, tenía que llegar a un sitio cerca de Ocosingo. El camino era largo, así que decidí pasar la noche en un hotelito de paso y salir de madrugada. La recepcionista me advirtió antes de irme. ¿Va a pasar por la curva del kilómetro 49? Creo que sí. No frene ahí. Y si ve al hombre, no le hable. Pensé que era una superstición local. Gente que se inventa leyendas para darle emoción a una carretera vacía. Me reí y le di las gracias. Graso error. Eran como las 4:20 de la mañana cuando pasé el letrero del kilómetro 49. Lo recuerdo bien porque justo estaba revisando la hora para calcular cuánto me faltaba. Había neblina, y el frío era de esos que se te meten por las uñas. Y ahí estaba la curva. Un giro a la izquierda, muy cerrado, con barranca al costado. Bajé la velocidad. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre, parado a la orilla, totalmente quieto. Vestía de negro, con sombrero. No hacía señal de pedir ayuda. Solo estaba ahí, recto, como estatua. Pensé que era un campesino madrugador o alguien esperando transporte. Lo pasé lentamente, y entonces, justo cuando cruzaba a su lado, levantó la mano. No como quien pide aventón. No, la levantó hacia mí, pero con la palma abierta, apuntándome, como si estuviera señalándome directamente. Me dio un escalofrío brutal. No frené, pero sí lo vi por el retrovisor. Y él ya no estaba ahí. No había forma de que se moviera tan rápido. El terreno era plano, sin árboles, sin rocas, sin donde esconderse. Pero ya no estaba. Seguí conduciendo con el corazón en la garganta. No pasaron ni 5 minutos cuando, en medio de la niebla, lo vi otra vez. El mismo hombre, misma ropa, misma postura, de pie, al borde de la carretera. Pero eso no era posible. No me había detenido, no había curvas que regresaran. No podía estar otra vez adelante de mí. Y esta vez, cuando lo pasé, no solo levantó la mano, giró la cabeza y me miró. No puedo describir bien lo que sentí. Su rostro era raro, no por feo, no por desfigurado, sino por vacío. No tenía expresión, ni rabia, ni tristeza, ni alegría. Era como si su cara fuera un molde sin alma. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Eran como los de un animal que ya murió, pero aún te observa. Aceleré. Quería salir de ahí cuanto antes. Pasé por una recta larguísima, en medio del monte. El sol aún no salía, pero el cielo empezaba a aclarar. Y entonces, otra vez, la curva, la misma, volvía a estar ahí. El hombre. Ahí entendí que algo estaba mal. Algo muy mal. Giré el volante y me detuve. Sí, desobedecí la advertencia. Bajé con una linterna, temblando, y empecé a gritar. ¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? No hubo respuesta, pero la neblina empezó a moverse, como si respirara. Y del monte, del fondo del silencio, escuché una voz. No venía de él. Venía de todos lados a la vez. No debiste mirarlo 3 veces. Caí de rodillas. Una presión horrible me aplastaba el pecho, como si una fuerza invisible quisiera vaciarme el alma. Escuchaba risas, voces infantiles, murmullos, oraciones, y al fondo, el ruido de una bocina de tráiler frenando, como si alguien estuviera por morir. Corrí al coche, llorando. Me encerré, cerré los ojos. Quería despertar. Quería que todo fuera una pesadilla. Cuando los abrí, ya era de día. No había neblina, ni hombre, ni curvas, solo una recta infinita. Y mi reloj marcaba las 7:49 de la mañana. Me había perdido más de 3 horas, pero no recordaba nada. Llegué al pueblo. No dije nada. Trabajé en silencio. Nadie me preguntó qué me pasaba. Solo una señora, muy anciana, me dijo cuando salía. Le mostró la palma. Ya lo marcó entonces. ¿Qué significa eso? Le pregunté. Ella solo bajó la cabeza y se persignó.
Desde entonces, algo está mal conmigo. Las curvas me devuelven a sitios que ya pasé. El tiempo se me salta. A veces, despierto en mi cama, pero con la sensación de que alguien me estuvo mirando toda la noche. He visto al hombre en los reflejos del microondas, en las ventanas del coche, en la pantalla apagada del celular. Y siempre, levanta la palma, como recordándome que ya no hay escape, como si estuviera esperando que frene otra vez. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú? ¿Has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato, si es que te atreves a regresar.